hemos trabajado con el capítulo 1, el capítulo 2, en diferentes etapas o en diferentes momentos. La propuesta ahora es cruzar esos dos capítulos y poder ver las líneas generales que nos cruzan y que hacen no dos capítulos separados, sino justamente la primera parte, según la estructura que al índice le dio Alperín en su momento, de este libro que es Revolución y Guerra. La primera variable que podemos cruzar sería todo lo económico, ¿no? El bloque del capítulo 1, en principio, es lo que estamos teniendo en pantalla, y que es justamente el bloque de lo económico. En principio, el circuito comercial Potosí-Buenos Aires, estructurante de toda la economía del orden colonial. ¿Sí? Entonces, que pensar la economía del orden colonial, según Alperín, es la estructura de producción de plata en Potosí saliendo por el puerto de Buenos Aires. Es el circuito Potosí-Buenos Aires, Buenos Aires-Potosí, como lo querramos tomar. En ese sentido se integran el interior, Paraguay y el litoral. El interior en términos de proveedor de ese Potosí, Paraguay también proveedor de yerba mate, en principio, o el producto más importante de alguna manera, luego del tabaco también, pero más que nada es la yerba mate, hay trabajo de Garavaglia sobre esto, integrados a ese circuito. Y el litoral también integrado, productor de mulas, productor de cueros, de varios bienes que van a ir a Potosí, pero una de las cuestiones que le va a agregar a esto Alperín es que no solamente el litoral se suma a esa producción vinculada a Potosí, sino que también está generando por medio de esa misma ganadería que le permite ingresar a Potosí o ingresar al circuito Potosí-Buenos Aires, esa misma ganadería le está permitiendo entrar al negocio de ultramar y básicamente a conectarse con el comercio internacional por otra vía que no es Potosí. ¿Sí? Saliendo de la mercadería. Eso le permite de alguna manera tener una salida o una coartada frente a la revolución que lo va a liberar a Buenos Aires y al litoral de la dependencia en lo inmediato de Potosí. Pero eso es como un spoiler de lo que sería el segundo capítulo y el resto de las investigaciones de Alperín. Otra característica que tiene ese orden, circuito, esa estructura económica del orden colonial es esta cuestión de que es compacta y coherente. O sea, con todos los defectos de funcionamiento, con todo lo lento, vetusto, rutinario que es el comercio y la economía colonial, lo particular es que es compacta y que tiene una lógica interna. Y que esa lógica interna, ese orden, esa organización le permite ser predecible, le permite ser segura, algo que en economía es esencial para iniciar. El último punto que vamos a marcar es la lógica de este auge mercantil. O sea, la apertura del virreinato de Río de la Plata y las reformas borbónicas generan en Buenos Aires, ¿sí?, un auge mercantil. Hay una nueva inserción de mercancías, hay un flujo de mercancías que vienen de Potosí. Ese auge mercantil le permite a Buenos Aires de alguna manera una primavera económica que tiene una dinámica muy particular que ahora vamos a ver en los otros cortes que hicimos, que no se va a condecir con la sociedad, va a ser una economía mucho más moderna, mucho más dinámica, ¿sí?, con cierto grado de rutinario, pero con una cuestión de que hay una dinámica distinta que tiene que ver con el auge mercantil que se puede ver. ¿Qué caracteriza este auge mercantil? Justamente la búsqueda de ganancias lo más altas posibles con el menor riesgo posible, con lógica siempre de características, podríamos decir, monopólicas o de privilegios, si no son del monopolio. O sea, ahí donde el monopolio gaditano no puede controlar, que es en el interior, también los mercaderes porteños van a tratar de controlar el ingreso de esas mercancías, evitando que los españoles peninsulares directos se encarguen de esa inserción. Entonces el control del mercado interno o del circuito interno por los comerciantes o mercaderos, familias locales, ¿sí?, va a tener que ver con esto de conservar dentro del auge mercantil cierta estructura de privilegio o de monopolio, algunas legalizadas en monopolio, otras en prácticas de privilegio, ¿sí?, o de preponderancia de algunos sectores. ¿Cómo se va a dar después de la revolución? O sea, si comparamos con el capítulo 2, el circuito pasa de ser Potosí-Buenos Aires a ser eso que iba a Cádiz, o sea, Potosí-Buenos Aires-Cádiz, ahora va a ser, de alguna manera, lo que produzca Buenos Aires, el interior, lo exportable a Liverpool. O sea, ha cambiado el centro de gravedad del circuito fruto del proceso revolucionario que ya empieza a cambiar un poco antes, pero que se hace evidente en 1810 en adelante. Y es Liverpool
ese centro de gravedad. Y el centro de gravedad es un demandante concreto de carne salada, de huevos. Entonces, ese proceso lo que hace es mutilar y fragmentar esa estructura económica que recién habíamos visto. O sea, esa estructura integral de Buenos Aires, Potosí y Cádiz se mutila y se fragmenta. Se fragmenta en términos de que cada uno de esos espacios económicos que va a desandar en el capítulo 1 y que ya lo tenemos en los videos anteriores, cada uno de esos espacios va a buscar su fortuna, su suerte, por el azar, a donde pueda. Entonces, por un lado yo voy a encontrar que la Liga de los Pueblos Libres la va a buscar por su cuenta en sus propios puertos, vamos a encontrar que Mendoza lo va a buscar en Valparaíso, así como Mendoza lo va a buscar en el interior, vamos a encontrar que Salta y Jujuy lo va a buscar por el norte chileno, el sur de Bolivia, o van transitoriamente cada vez que se produzca la incorporación del Alto Perú, o cada vez que se genere algún tipo de paso, de tregua o de instancia pacífica, e incluso por recursos, digamos, de rutas alternativas no muy legales, Salta y Jujuy van a lograr colocar sus mercancías, pero de algún modo el interior se convierte en un callejón, el interior se convierte en un lugar donde la mercancía llega, donde se produce algún tipo de bien, pero básicamente no tiene a dónde ir a desembocar esa producción, no tiene a dónde comercializar de manera de algún modo segura, como podríamos haber visto en el primer punto de esta variable en el orden colonial. Justamente eso que podía ser vetusto, lento, rutinario del comercio colonial, era a cambio, era coherente, seguro, predecible, y de esa manera ofrecía la posibilidad de producir, de generar expectativas en base a la idea de que ese bien que estoy produciendo podía ser vendido. En esta coyuntura de guerra, no solamente no sé dónde colocar porque Potosí acaba de ser mutilado, además de eso los circuitos internos entre Tucumán y Mendoza, entre Córdoba y Santiago del Estero, estoy dando cualquier opción, empieza a fragmentarse y las economías empiezan a depender cada una de sí misma. El cruzar una carreta de una provincia, de una ciudad a la otra, implica el riesgo de cruzarse con una tropa de los ejércitos de la revolución o los realistas, y que se haga una requisa, que se haga una contribución obligatoria. Puedo llegar y fruto de la misma fragmentación económica, puedo lograr estar en esa ciudad X a la que logré arridar, puedo vender mis productos, gracias a esa obstrucción y fragmentación obtener ganancias siderales, pero el problema es que esas ganancias también pueden tener los días contados, porque al tener todo ese monetario soy candidato otra vez a una contribución obligatoria o a algo que después se va a empezar cada vez a ser más fuerte, que es el saqueo. Lo vamos a ver en un segundo. La otra cuestión que vamos a ver como particular de este periodo revolucionario en cuanto a esta variable de la estructura económica es la conservación de las prácticas comerciales. Entonces, lo que van a buscar constantemente los comerciantes es conservar algún tipo de privilegio de lógica monopólica. O sea, el ingreso de los comerciantes ingleses al puerto de Buenos Aires es una ventaja, permite que haya una demanda, permite una especie de inserción constantemente en el mercado mundial, hay una especie de, podríamos decir, de fiebre mercantil, de recomercialización, de auge mercantil, de nuevo auge mercantil, vinculado a esta aparente apertura comercial. Pero ¿cuál es el problema? Los mercaderes locales, ¿sí?, los comerciantes, grandes comerciantes de Buenos Aires, lo que van a reclamar sucesivas veces es que los ingleses no penetren dentro del interior, no puedan introducir esas mercancías por su cuenta y lo tengan que hacer por la vía de mercaderes locales. De esa manera, lo que estamos viendo es justamente el intento de los mercaderes locales de la conservación del privilegio o de alguna práctica monopólica cuando directamente el consulado y un conjunto de estos comerciantes arma un proyecto para tratar de construir una especie de compañía comercial por la cual se encarga de la compra, ¿sí?, de esos bienes que traen los ingleses, y ellos son los responsables de internarlos dentro del continente. O sea, todavía en una lógica de renovación mercantil nos encontramos con prácticas propias todavía del antiguo orden. Las formas de hacer economía o de hacer
y a practicar el comercio dentro de una sociedad que hace un año atrás era lo normal y el orden en el cual todos están buscando reacomodarse, digamos, en frente a esta revolución. Una de las cuestiones revolucionarias que plantea los mercaderes ingleses es la práctica de la subasta, los remates. Los remates de cantidad de mercancía le permite a pequeños comerciantes acceder a estos excedentes de producción y poder introducirlos por su cuenta. Entonces la penetración de los ingleses se produce mucho más fuerte de esa mercancía inglesa en Buenos Aires por medio del pulpero, por medio del gran comerciante que puede comprar en esas subastas donde los ingleses le venden a cualquiera. Justamente acá está uno de los conflictos en torno a los privilegios. Luego esa inserción dentro del mercado del interior, como lo llama justamente Alperindongui, no se da tan así, es mucho más lenta, recién va a aparecer después de la década del 20, esa penetración mucho más fuerte. Lo que sí es evidente es que el interior resiste con cierto grado de dignidad, digamos, la penetración de estos bienes, pero tiene claro que es el principio de su final de las producciones locales, de textiles en particular, que es con quien va a competir más de lleno con la penetración de los productos ingleses. La segunda variable que nos interesa, en principio, tiene que ver con volvemos de vuelta al capítulo 1, ¿no? O sea, la segunda variable del capítulo 1. Una de las cuestiones esenciales para poder entender el capítulo 1 es el concepto de orden colonial. Para el Penin hay un orden colonial, una organización, un modo de entender, ¿sí?, la sociedad, la forma en que esa sociedad se entiende a sí misma. En principio, la lógica de una estratificación social y la presencia de castas. O sea, donde cada uno tiene claro que pertenece a una casta y que por pertenecer a una casta de alguna manera tiene obstruida la llegada a otros lugares. De alguna manera el cenit de esas castas es la gente decente. La gente decente son este sector de la élite hispano-criolla y española, que no solamente se sabe distinta y superior a los demás, sino que los demás la entienden así, la comprenden como parte de una élite y de algo distinto a lo que ellos no pueden aspirar. Es la lógica básica de la plebe frente a la gente decente. Lo particular que tiene esta gente decente, ya lo hemos visto en los videos, es que justamente puede ser pobre, pero que claramente debe ser reconocida por el resto de la gente decente como integrante de esa gente decente. O sea, se puede ser pobre y ser parte de la élite. Una particularidad bastante interesante para poder sacarnos de alguna manera el chip de pensar las cosas como en el capitalismo. Bueno, es solidaria frente a esta cuestión de la indigencia de esa gente decente. Entonces, como son pobres, como no tienen acceso a bienes o no tienen un buen pasar, lo que hacen los propios integrantes de la gente decente es buscar mecanismos para que estas personas mejoren su pasar, ¿sí?, y no se entren en esa situación de indigencia. En esos términos es solidaria. Por esto mismo es heterogénea, o sea, puede ser compuesta por sectores muy acomodados, ilustrados, sectores muy pobres, pueden ser hispano-criollos locales, como pueden ser peninsulares, y de alguna manera también suelen y van a ser de a poco franceses, ingleses, son europeos. Eso los caracteriza y los hace distintos a los afrodescendientes, a los mestizos y a los hispano-criollos pobres. Por lo tanto, hacia adentro esa gente decente, hacia su grupo, es solidaria y heterogénea. Pero hacia afuera, con respecto a las otras castas, es justamente agresiva, concretamente agresiva, y evita por todos los medios el ascenso de ¿quién? Por ejemplo, de algunos pequeños mercachifles y mercaderes con capacidad de ascender. Entonces ahí aparecen constantemente los mecanismos de obstrucción para que estos sectores no asciendan y no puedan integrarse a la gente decente. Esa misma segunda variable en el capítulo 2. ¿Cómo se ve todo este orden colonial? Básicamente destruido. ¿Por qué? Por la guerra civil. La guerra civil en particular, si vamos al caso de la Liga de los Pueblos Libres, lo que marca con respecto a la Liga de los Pueblos Libres es esta fragmentación que veíamos en términos económicos, se da en términos políticos, y que, por ejemplo, en el caso de la Liga de los Pueblos Libres, hay una idea de igualdad, hay una idea de que todos los que forman parte de ese proyecto de Artigas pasan a ser personas iguales. Entonces estamos rompiendo con una lógica de castas, que por ejemplo Buenos Aires o parte del interior se está resistiendo bastante bien
a aceptar esa ruptura de las castas. La otra cuestión que aparece dentro de este orden colonial roto por la revolución es el Estado como demandante. El Estado empieza a ser un sujeto, un ente que consume bienes en cantidades. Esos bienes los consume a veces por acciones concretas y legales y otras por requisa puntual. Por eso aparecen las contribuciones obligatorias, ¿sí? Que a veces son contribuciones en términos de voluntad, de llamar a los ciudadanos más ricos a contribuir, y algunos, fruto de que no lo han hecho, se genera una requisa y se genera la contribución obligatoria. Por eso una derivación de esa contribución obligatoria legal es la contribución convertida en saqueo, que es la que justamente, como recién dijimos, obstruye constantemente la reconstrucción de los circuitos comerciales entre las provincias, o sea, fragmenta aún más a las provincias. Y el saqueo y la rapiña y el pillaje se convierten en un mecanismo básico, no solamente de disciplinamiento entre una ciudad y la otra, sino justamente de mantener, ¿sí?, esa bolsa vacía de los recursos de cada uno de los estados provinciales. Entonces, ¿cómo hace Buenos Aires para sostener la revolución y sus tropas? Básicamente por contribuciones obligatorias que le impone a los mercaderes locales que están haciendo buenos negocios con los ingleses. Entonces puede imponer estas contribuciones obligatorias. ¿Cómo hace Santiago del Estero, como hace Córdoba, que no tienen este acceso a la aduana, este acceso al comercio internacional? No puede aplicar esas contribuciones obligatorias sobre los mercaderes. Entonces lo que hace básicamente es buscar eso que no puede adentro, afuera. Lo busca en otra provincia, por medio del saqueo de un enemigo, en principio, y luego de construir un enemigo, básicamente, que me sirva para conseguir los recursos necesarios para sostener mis tropas, para sostener mi Estado, en principio. Otra cuestión que marca el Perín, y que es una diferencia con respecto a lo que vimos hasta acá, es la aparición de los negociados en torno al Estado. Básicamente, el Estado sí es un demandante, pero también le permite, aparte de esta elite, generar negocios suculentos. También esos negocios suculentos, a ganancias importantes, le va a permitir al Estado luego reclamarle contribuciones obligatorias, sabiendo que fueron partícipes de las ganancias. O sea, yo genero tu ganancia y por lo tanto me creo con derecho de exigirte una contribución porque sé que posees esa ganancia. Uno de los ejemplos que Alperín trabaja sobre esto justamente es la cuestión de la empresa corsaria, algo que está muy poco estudiado, pero que evidentemente tiene una funcionalidad, y cómo las élites se vinculan a esto de las patentes de corso como de alguna manera comisionistas, saliendo a vender esas patentes en Estados Unidos, que es uno de los casos que trabaja, y de esa manera generarle recursos del Estado, pero también generarle unas ganancias extraordinarias a los sujetos que se encargan de la venta de esas patentes. Así, varios otros casos más donde de alguna manera el Estado es una máquina que tiene peso fiscal importante dentro de la economía local, pero también que le está permitiendo a esos sectores mercantiles generar grandes negocios. Negocios que, volviendo a lo que decíamos recién, tiene que ver tanto con lo político como con lo económico. De esa manera podemos ver justamente cómo estos dos capítulos, que aparecen en principio separados en la lectura, que podríamos encontrarles miles de sublugares, de fragmentos internos del abordaje de Alperín, están entroncados y tienen que ver con, de alguna manera, las dos caras de la moneda. Una especie de universo antes de la revolución, una especie de universo distinto provocado por la revolución y el proceso de las guerras que están vinculados a la revolución.